algunas de las preguntas que necesitemos o que desarrollemos durante el examen. Así es que, habiendo dicho eso, después de la clase, ir al aula y bajar esos artículos. Vamos a dar inicio. Voy a empezar a compartir ahora la pantalla y ¿me confirman, por favor, que tienen visibilidad de la pantalla? Sí, doctor. Gracias, Leslie. Bien, mientras estoy presentando no tengo acceso al chat. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede interrumpir, hacer la pregunta, o bien escribirla en el chat y al final de la clase yo voy a revisar cuáles son las preguntas y las vamos respondiendo. Así es que, habiendo dicho, comenzamos. Hoy día nos toca hablar sobre las restauraciones indirectas en el sector posterior. Particularmente vamos a hablar de las incrustaciones. Las incrustaciones, bueno, primero hablemos de los objetivos que perseguimos esta mañana. Pues los principales objetivos son tratar de comprender, o más bien comprender, las indicaciones y usos de las incrustaciones en el sector posterior. Las incrustaciones son uno de los procedimientos actualmente más realizados en lo que es la odontología restauradora y tienen su razón de ser, pues ya vamos a desarrollar en el transcurso de la clase, porque al final representan un procedimiento más conservador, lo que podría representar, por ejemplo, una corona. Insisto, lo vamos a ver más adelante. Entonces, en los últimos años se ha tenido, llamémosle así, popularidad la confección de este tipo de procedimientos. El otro objetivo sería conocer y aplicar los principios biomecánicos actuales de la preparación de incrustaciones. Como todo en la vida, bueno, y esta profesión va avanzando a pasos agigantados y esos avances incluyen mejoras en los diseños de, en este caso, las preparaciones. Y todo ha desencadenado, todo ha desarrollado a raíz de lo que es la odontología mínimamente invasiva. Los preceptos o las normas que implica la odontología mínimamente invasiva han llevado a muchos procedimientos a ser reconsideradas sus técnicas de preparación, precisamente con la idea de permitirles o permitir mantener la mayor cantidad de diente sano. Entonces, comenzamos definiendo qué es una incrustación. Según el glosario de términos prostodónticos, en la última edición, dice que una incrustación es una restauración fija intracoronal confeccionada fuera del diente para reproducir la cavidad preparada y es adherida. Es decir, en muchas referencias se encuentra o se define a las incrustaciones como el eslabón perdido entre los tratamientos de operatoria dental y lo que es la prótesis fija, porque tiene principios, su preparación tiene principios de ambos procedimientos. Como ven en la imagen, hay algo parecido aquí a una caja proximal, ¿verdad? Al igual que lo tenemos en las restauraciones o en las preparaciones proximales de sitio 2 en operatoria dental. Pero el hecho que el proceso, la restauración sea trabajada fuera de la boca y luego llevada a la misma para ser cementada, ya son principios de prótesis parcial fija. Entonces, es una combinación de ambos procedimientos. De hecho, estamos hablando sobre incrustaciones en el componente de prótesis fija. Es tratada al final como uno de los tipos de prótesis fija, pero tiene principios, insisto, de operatoria dental. Tradicionalmente,
Y digo tradicionalmente porque como mencionamos en los objetivos, estos principios de preparación han ido cambiando y evolucionando. Tradicionalmente tenemos tres tipos de incrustación. La primera es la que se le llama inlay, y como ustedes ven en el esquema en la pantalla, el inlay abarca la tabla oclusal y rebordes marginales. Es como si tuviéramos una preparación cavitaria, mesio ocluso distal, o mesio oclusal o disto oclusal. El otro tipo de incrustación es un onlay. El onlay abarca esa misma porción, tiene inlay, pero además puede incluir una o más cúspides, una, dos cúspides, tres máximo, o depende del diente. Y el otro tipo de incrustación es el overlay, que incluye el inlay, incluye el onlay, pero se extiende a todas las cúspides del diente. Para el caso del premolar, abarca las dos cúspides del premolar, o para el caso de molares, abarca todas las cúspides de los molares. Estas preparaciones es como, para tratar de entenderlas, es como estas famosas muñequitas rusas, las matrioscas. Seguramente ya han escuchado o visto sobre ellas, que son unas muñequitas que dentro lleva otra muñequita justamente idéntica. Dentro de esa va otra y así sucesivamente. Y van de la más grande, va conteniendo las más chiquititas, pero todas son idénticas. Entonces aquí tenemos algo parecido. El overlay vendría a ser la más extensa, que en su preparación incluye un onlay, porque si solo fuera una cúspide, sería un onlay. Y el onlay a su vez contiene en su interior un inlay si solamente involucra la porción proximal. Espero que esta parte se entienda. Si no, me lo dejan saber me interrumpen o me lo hacen saber en las preguntas del chat. Esto va a depender, obviamente, la selección de este tipo de incrustaciones, de diseño de incrustaciones, va a depender prácticamente de la extensión de la lesión que tenga ese diente, ya sea una lesión cariosa o ya sea una lesión traumática, como una fractura. La pérdida de ese tejido y la cantidad del tejido sano es lo que me va a determinar a mí qué tipo de incrustación voy a usar. De todas maneras, más adelante hay un apartado donde hablamos cuándo elegir cuál tipo de restauración. Los principios de tallado tradicionales no han cambiado mucho al paso de los años. Esto que les voy a plantear ahora ha cambiado un poquito y se los voy a poner al final de qué manera son las modificaciones que tenemos que considerar. Lo principal, no sé si se logró entender lo que es el concepto de la incrustación, porque me interesa, para explicar esto, me interesa que se entienda eso. La incrustación es, como ustedes ven acá, una preparación, y dentro de esta preparación yo voy a introducir o a colocar una restauración, que es la incrustación en sí mismo. Ese principio de tener el diente preparado y luego meter algo adentro de la misma tiene que reunir ciertas características. Por ejemplo, las paredes circundantes de esa preparación tienen que ser divergentes. ¿Qué significa que sean divergentes? Que tienen que tener una proyección, llamémosle así, desde el fondo de la caja hacia afuera, una inclinación hacia afuera de la preparación. Es decir, paredes de esta manera. Porque así cuando yo pueda o yo tenga que introducir mi restauración para probarla o para cementarla, la expulsividad de estas paredes me permita que la restauración entre sin problema. Si yo tengo paredes retentivas o convergentes, es exactamente lo contrario, sería esto. Por ende, yo voy a tener una restauración que no va a entrar en este istmo, porque es más delgado en su parte superior y más ancho en su parte inferior. Por ende, las preparaciones para incrustaciones tienen que ser divergentes. Esa divergencia se ve expresada
Acá tengo otra imagen más adelante donde es un poco más notorio. Hablamos de una convergencia aproximada de entre 5, 15 y algunas referencias hablan de hasta 20 grados de divergencia. Obviamente ninguno de nosotros tenemos en nuestros ojos instalados un compás o un medidor de ángulos, pero sí tenemos la idea, podemos hacer el cálculo de la inclinación de una pared. Obviamente eso se desarrolla con el tiempo y con la práctica. Esas inclinaciones de pared, dijimos, pueden llegar de los 15 hasta los 20 grados. El ángulo cabo superficial debe ser cercano a los 90. ¿Cuál es el ángulo cabo superficial? Es todo este que estoy señalando con el cursor y es el que delimita la parte externa del diente con la parte interna de la preparación. La parte externa del diente, que es esto, versus la parte interna de la preparación, que es la pared que estoy señalando aquí ya. ¿Listo aquí? El cabo superficial está justamente donde está el cursor. La parte externa del diente debería ser esta. Y la parte interna de la preparación vendría a ser esta. Pues todo esto es el ángulo cabo superficial. Ese ángulo cabo superficial tiene que ser recto, es decir, no tiene que estar angulado. Solamente hay una única variación a esta angulación y es cuando se trabajan incrustaciones metálicas, que dicho sea de paso, casi ya no se trabajan, precisamente porque hay materiales más estéticos y con propiedades físico-mecánicas parecidas al metal que están haciendo poco a poco que ya no se utilice. Entonces, estamos trabajando casi en su totalidad ángulos cabos superficiales rectos. El grosor de la tabla, y eso es bien importante, el grosor de la preparación, hablando de inlays, tiene que ser 1/3 de toda la tabla oclusal. Y sabemos que la tabla oclusal la medimos desde la vertiente cuspidea hasta la otra vertiente cuspidea. Entonces, desde acá hasta acá, el ancho tiene que ser aproximadamente de 1/3 de esa distancia. Si yo hago preparaciones más anchas de 1/3, ya tengo que considerar la cobertura cuspidea, es decir, ya consideraría un inlay, tendría que ir considerando convertirlo en un onlay. ¿Por qué razón? Porque estaría debilitando la cúspide. Y si yo debilito esta cúspide por un mal diseño de mi restauración, puedo verme en problemas de que la misma se fracture ya en funcionamiento. Y si se fractura la cúspide, obviamente la opción para este diente podría llegar siendo la realización de coronas. Esta es una situación bien importante y deben ser los ángulos internos, que son todos los que están acá donde estoy señalando ahora, deben de ser redondeados. No puedo tener ángulos agudos en la parte interna de mi preparación. El único ángulo recto es el cabo superficial, pero el cabo superficial dijimos que está afuera. En la parte interna, todos estos ángulos tienen que ser redondeados. La línea de terminación, porque si ustedes se dan cuenta, todas llevan una caja proximal. Esa línea, ese piso gingival tiene que estar supragingivalmente en la manera de lo posible. Hay casos en los que no es factible por la profundidad, pero siempre que sea posible, tiene que quedar supragingivalmente. Los contactos oclusales tienen que quedar dentro de la preparación o en su defecto en el tejido dental. Ya vamos a ver a qué me estoy refiriendo con eso. Y estas paredes tienen que ser completamente lisas, no tienen que quedar irregulares o rayadas. Tienen que ser paredes lisas que permitan la entrada y salida en su momento de la incrustación cuando estoy haciendo las pruebas de la misma. No tengo que tener ningún tipo de traba del tratamiento. En esta imagen se logra apreciar un poco mejor y se logra entender cuando estoy hablando de expulsividad de las paredes. Aquí estoy viendo desde la cara proximal, por ejemplo, y vean cómo estas paredes se van proyectando hacia afuera de mi diente, perdón, teniendo una mayor amplitud en la parte coronal y menor amplitud en la parte cervical.
o gingival. Igualmente lo que es la pared axial y la pared, en este caso distal, ¿verdad? Porque esta sería una incrustación mesio-oclusal, un inlay, si se dan cuenta, lo que implica la inclinación de las paredes axial y también la otra pared circundante tiene que ser expulsiva. Voy a quitar ahí se ve. Aquí estamos simulando cómo serían ángulos rectos que no se deben de realizar porque ya platicamos el por qué. Mi ángulo tiene que ser de estas paredes precisamente expulsivo para permitir la entrada de mi restauración sin ningún tipo de problema. Y aquí estamos recalcando lo que ya mencionamos anteriormente. Esta revisión bibliográfica tiene varios elementos importantes que no me voy a poner a leer todo porque obviamente, aparte de aburrirlos, me voy a tardar mucho tiempo. Pero sí quiero recalcar algunas cosas que en relación a disminuir el riesgo de fractura, algunas referencias establecen que es recomendable implementar ángulos redondeados. Dice acá esta otra referencia que estrés desfavorable se desarrollan exponencialmente conforme se profundiza y se tienen ángulos y no se tienen ángulos redondeados. Entonces, lo recomendable para evitar fractura del diente es que en mi preparación, en la parte interna, no existan ángulos agudos, sino que solamente tienen que haber ángulos adecuadamente redondeados que no produzcan o retengan estrés. Igualmente, a mayor ancho del istmo, es decir, lo que platicábamos, si es más de 1/3 de la cara oclusal, hablando de inlays, a mayor ancho, mayor debilitamiento de ese diente. Entonces, si yo tengo un ancho mayor de 1/3, ya tengo que ir considerando extender esa preparación y convertirla posiblemente en un onlay. Luego acá tenemos prácticamente un resumen de todas las características donde nuevamente se vuelve a mencionar que a mayor extensión, mayor debilitamiento, hablando de un tipo de incrustación específico. Si yo ya tengo un inlay que va a tener una preparación demasiado ancha, entonces tendría que considerar proteger las cúspides que están involucradas en ese diente. Esto sucede bastante en premolares, precisamente por la forma anatómica de los mismos. Cuando yo tengo la necesidad de hacer un inlay en un premolar, casi siempre termina convirtiéndose en overlay, precisamente por el grosor de la tabla oclusal, que no es mucho. La tabla oclusal en premolares no es muy grande y es bastante angosta, porque solamente hablamos de 2 cúspides. Entonces, normalmente o comúnmente en premolares casi el mayor frecuencia, podemos decir, de incrustaciones termina quedando en onlay. Igualmente, no dejar ángulos agudos en mis preparaciones. Ya platicamos que el hecho de tener ángulos agudos genera puntos de estrés que pueden desencadenar o pueden terminar en la fractura del tejido dental. ¿Cuáles son los elementos que se tienen que considerar dentro de una preparación tradicional? Bueno, acá tenemos todos los elementos, pero a la vez una pequeña explicación del por qué se tiene que considerar. Al hablar de la forma de la caja, es lo que mencionábamos hacer, es como un compendio o una reunión de todo lo que hablamos, del ancho, de la profundidad, de la ubicación, etcétera. Y todos esos elementos de la forma de la caja que se va a proporcionar van a darle resistencia mecánica a mi restauración. El ancho del istmo mayor o igual a menor tendría que ser igual, no mayor o igual. Y con esto mucho cuidado, porque si yo tengo anchos del istmo muy delgaditos, ya no necesito hacer una restauración indirecta. Si yo tengo preparaciones muy chiquititas, lo que necesito hacer es una obturación, no una incrustación. Entonces, ojo con eso. Aquí debía de ser, es más. Lo vamos a corregir de una vez para que ya quede en la misma
en la misma presentación. Bien. Menor o igual a 1/3. Si es más de 1/3, ya entonces tengo que considerar un onlay. Volumen suficiente. Al decir volumen se refiere a la profundidad de la preparación, pero hablando en función de la restauración. No sé si se entiende esa parte. Tal vez con esta imagen puedo dar a entender a qué me refiero con preparación y restauración, que fue la que usamos en el inicio. La preparación es esto que va en el diente, el desgaste que yo le realizo al diente. Esa es la preparación. La restauración es lo que está arriba. Es la que yo voy a llevar y voy a cementar en mi preparación. Lo explico porque esta es la terminología que vamos a usar desde ahora. Cuando yo hable de preparación, no estoy hablando estoy hablando de los cortes del diente. Y cuando yo hablo de restauración, estoy hablando de la incrustación como tal, de la que se va a hacer cementada en la restauración. ¿Ok? Entonces, el volumen suficiente se refiere a la restauración. Tiene que ser mayor o igual a 2 milímetros para que ésta tenga resistencia mecánica. Recordemos que vamos a someter esa restauración a grandes esfuerzos biomecánicos, es decir, a unas grandes fuerzas compresivas durante la masticación. Y si yo tengo un material que es muy delgado, pues no va a resistir las fuerzas masticatorias. Ahora bien, esto va a ser dependiente del material con el que yo voy a confeccionar mi restauración, mi incrustación. Hoy tenemos materiales como el circonio que son sumamente rígidos y no necesitan grosores tan grandes para poder resistir las fuerzas. Pero nuevamente vamos a lo mismo. Si yo tengo una preparación cavitaria que no es tan profunda, ¿para qué voy a colocar una restauración indirecta? ¿Para qué voy a hacer una incrustación? Si yo tengo una preparación pequeña, me voy con una restauración directa sin ningún problema. Entonces hay que tener como el criterio para poder discriminar esa parte. La terminación en esmalte es relativo. Sabemos sí que la adhesión al tejido adamantino es muy superior que a la dentina, pero en dentina se logran buenos valores adhesivos. Entonces, como que condición imprescindible para hacer una incrustación que esté la terminación en esmalte, pues no es condicionante. Principalmente esto sucede en las cajas proximales, más que todo. Preferiblemente, no llamémosle así, pero si no se puede, pues ni modo, lo hacemos en dentina. Terminación supragingival. La terminación supragingival me permite no meterme con el periodonto. Mientras más alejado esté yo del tejido gingival, del surco gingival, menores problemas periodontales estoy sujeto o corro el riesgo de poder tener. Entonces, en la manera de lo posible, esas cajas proximales deben de quedar supragingivalmente. Ya hablamos de los ángulos redondeados, tienen que ser de esa manera precisamente para evitar la fractura del tejido dental. Paredes lisas, lo hablábamos, sin rayaduras o sin oquedades. Estas van a permitir que mi restauración entre sin ningún problema al momento de estar realizando las pruebas. La inclinación de paredes, dijimos, paredes expulsivas que permiten un eje de inserción de la restauración sin ningún tipo de obstáculos. Puntos de contacto en relación céntrica, pues eso tiene que ver con oclusión. Creo que ya en su momento van a ver algo de esto con el doctor Mauricio Méndez. No sé si ya lo vieron o lo están viendo. Lo que es la reducción adecuada de las cúspides, igualmente me va a permitir, cuando hablamos de onlays y overlays, ¿verdad? En inlays yo no me meto con cúspides. Reducción adecuada de las cúspides me le va a dar resistencia mecánica a la restauración, que ésta sea gruesa y pueda resistir las cargas masticatorias. ¿Cuándo vamos a usar incrustaciones? Bueno, cuando necesitamos reemplazar restauraciones extensas como las que ven en la imagen. Esa es una restauración enorme. Cuando estaba estudiando, teníamos la broma con unos compañeros. Esto no es una restauración. A este tipo de cosas le llamábamos resinomas, porque son lesiones
de lesiones malignas de resina, porque bueno, yo nunca hubiera tocado una resina directa de ese tamaño. Entonces le llamábamos resinomas. Este tipo de restauraciones muy extensas que ya fallaron, por aquí están viendo que ya hay fractura de la parte distal de la restauración, no es conveniente volver a confeccionar una restauración directa. Aquí ya tendríamos que estar considerando incrustación. Además, si ustedes son observadores, van a ver la coloración que tiene esta cúspide. Se ve grisácea. Significa que debajo de este esmalte hay tejido dentinario cariado. Entonces, es cuando yo limpie de tejido cariado de esta cúspide, va a quedar solamente la cascarita de esmalte, como una cebolla. Entonces, esto no va a resistir fuerzas masticatorias. Aquí ya tendría que ir contemplando convertir esta restauración en un onley. Otra indicación para incrustaciones es las fracturas cuspídeas, lo que les hablaba al inicio cuando yo hago un mal diseño de mi restauración. En este caso, estas restauraciones de amalgama fueron bastante extensas y debilitaron, en este caso, la cúspide mesiolingual. Y con toda la sobrecarga, la cúspide se fracturó. En este caso, podemos implementar el uso de incrustaciones. Pérdidas extensas de tejido, como lo están viendo en esta imagen, está casi relacionado a esto. Mientras más grande la pérdida de tejido que tengamos en un diente, pues menor posibilidad de implementar restauraciones directas. Entonces ya tenemos que considerar incrustaciones. Caries primaria caries primaria o secundaria que involucren una o más cúspides. Siempre que tengamos involucramiento cuspideo, no consideramos restauraciones directas. Si yo tengo compromiso cuspideo, voy a pensar ya sea en incrustaciones o en otro tipo de procedimientos indirectos para solventar esos problemas. Siempre que yo tenga involucramiento cuspideo. Defectos estructurales, pues si se dan cuenta, todo está relacionado a la pérdida de tejido. Otra indicación bastante común para incrustaciones es como retenedores de prótesis fija, pero para retenedores de prótesis fija hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir y las vamos a hablar a continuación. Y la otra es una modificación a lo que son las incrustaciones para trabajarlas específicamente en dientes tratados con endodoncia. Se les llama endocrown, fueron diseñadas por el doctor Ivo Crecci y permiten precisamente lo que hablaba al inicio de la clase, esa tendencia de la odontología mínimamente invasiva ha ido produciendo cambios al punto de ya no ser necesaria la implementación de coronas en la mayoría de tratamientos endodónticos. De hecho, hay una tendencia que la van a escuchar que se llama no post, no crown. Significa no poste, no corona. Y las endocrown vienen entrando en esa línea, en la línea de evitar el desgaste mayoritario de tejido. Vamos a verlo más adelante. Pero hablando puntualmente de prótesis fija, yo puedo usar incrustaciones como retenedores de prótesis fija siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. Esas condiciones es que, por ejemplo, estemos hablando de reemplazar una unidad, valga la redundancia, dental, es decir, un solo diente. No vamos a colocar una prótesis fija con retenedores de incrustaciones si estamos reponiendo dos o más dientes. En ese caso no van a funcionar, pues la cantidad de tejido en la cual se adhiere es relativamente pequeña. Entonces necesitamos que solamente sea un diente el que vamos a reemplazar. Una adecuada altura coronaria de los dientes pilares. ¿Por qué? Porque yo tengo que crear el espacio suficiente para mi preparación, para que este retenedor tenga el grosor adecuado para poder resistir las fuerzas masticatorias. Entonces la altura de mi pilar coronaria de mi pilar tiene que ser adecuada. El paciente no tiene que ser bruxista porque, insisto, aquí estamos dejando partes del tejido dental fuera del diseño de mi prótesis, que no están siendo protegidas por la restauración. Entonces se puede correr el riesgo de fractura.
Espacio para una adecuada extensión de la preparación, lo que hablábamos, tener adecuada estructura en la cual poder hacer mi preparación de incrustación y que sea capaz de poder aguantar las fuerzas de este diente faltante. Y obviamente un periodonto sano. No puedo hacer ningún tipo de procedimiento si tengo compromiso periodontal. Eso incluye obviamente las prótesis fijas y obviamente las incrustaciones. Como todo restauración, tiene sus contraindicaciones también. Las contraindicaciones relativas a la primera, digo yo, son preparaciones subgingivales, porque las preparaciones subgingivales dificultan varios temas. Dificultan el tema de la impresión, porque entonces ya tengo que cerciorarme que mi material de impresión penetre subgingivalmente, ya no es cualquier impresión. Luego la cementación, porque si yo no manejo bien los tejidos creviculares, los fluidos creviculares en la parte gingival, eso puede contaminar mi cemento de la restauración. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Y el posterior control clínico, porque yo no veo visual, no veo clínicamente. Pero esto en la actualidad es relativo. Ya tenemos mecanismos para poder hacer impresiones subgingivales, para poder cementar de una forma segura hasta cierto punto subgingivalmente, y formas de imagenología en las cuales podemos hacer un control clínico en el tiempo. Entonces, que sean preparaciones subgingivales actualmente ya no es una contraindicación para el uso de incrustaciones. Tal vez podría llamarlo yo como una limitante, pero no una contraindicación. Dientes con cavidades conservadoras, por su lado, desde luego que son una contraindicación. Si yo tengo una preparación conservadora, es decir, pequeñita, no necesito extenderla para poder colocar una incrustación a expensas de tejido sano. Entonces, si yo tengo una preparación pequeña, voy a resolverlo con una restauración directa, no voy a ir con incrustaciones. Para función o oclusión muy fuerte, ya lo platicamos, pacientes que bruxan o que realizan ese tipo de movimientos parafuncionales, lo que van a terminar haciendo es fracturando su propia restauración, su propia tejido dental, perdón. Segundos molares también es relativo. El principio se basaba en la forma en la que la mandíbula cierra contra los maxilares. Y dicen que es forma de tijera. Significa que el primer punto donde contacta es el más posterior, que vendrían a ser las segundas molares. Y por ende, ese punto es donde se sufre la mayor cantidad de estrés. Actualmente se sabe que eso no es tan así y que va a depender particularmente de la oclusión del paciente. Igual problema o más problema puedo tener un paciente que no esté bien, que tenga una parafunción, por ejemplo, colocando una incrustación en un primer molar o en un segundo premolar, a hacerlo en un segundo molar. O sea, es lo mismo si yo no controlo el tema ocal, pero si es un paciente estable oclusalmente hablando, no hay ningún problema que trabajemos incrustaciones en el sector posterior, hasta en el segundo molar incluso. Nuevamente, la ausencia del esmalte en el cabo superficial, dijimos, se consideraba que la dentina tiene menor valor de adhesión que el esmalte, lo cual es cierto, ¿verdad? El esmalte se logra mejores valores de adhesión, pero no son malos los valores que tenemos en dentina. Entonces, si yo no puedo tener esmalte en mi piso gingival, por ejemplo, de mi incrustación, no significa que solo por eso voy a condenar a corona a ese diente. Igual puedo trabajar, ¿verdad? Tal vez, digámoslo así, tendría que ser un poquito más exhaustivo en el manejo, en el protocolo adhesivo de dentina, pero igual logro buenos resultados. ¿Cuándo entonces voy a colocar un inlay? ¿Cuándo un onlay o cuándo un overlay? Como las muñequitas de las que les hablaba, las matriuscas. ¿Cuándo voy a usar la más grande y cuándo voy a usar una de las más pequeñitas? Eso va a depender de varias situaciones. Va a depender del tamaño de la cavidad a restaurar. Si estamos hablando, por ejemplo, de una lesión traumática. Si esa lesión implica cúspides o compromete cúspides, obviamente yo tengo que incluir esas cúspides en el diseño de mi preparación. Es decir, tengo que desgastar para que en esa cúspide o donde iba esa cúspide vaya una restauración, vaya un onlay, perdón, que esté formando esa cúspide.
la necesidad de refuerzo de la estructura, lo que hablábamos. Si yo tengo una cúspide, como en la imagen que les mostré que se veía grisácea, en la cual el daño es tanto que ya implica la estabilidad de esa cúspide está comprometida, entonces yo tendría que valorar cómo proteger ese diente y la protección de ese tejido. Y la forma de proteger sería extendiendo mi incrustación mucho más allá de lo que sería un inlay, por ejemplo, convirtiéndolo en un onlay. El tamaño del istmo, ya dijimos, si yo sobrepaso ese tercio de la tabla oclusal y ese sobrepase va en detrimento del grosor cuspideo, y esa cúspide o ese diente que estoy tratando está sometido o está en una zona de alta carga funcional, entonces definitivamente yo tengo que ir considerando más que un inlay, hacer un onlay. Esto está relacionado a la capacidad de las cúspides a resistir cargas oclusales, socavado o debilitamiento. Con el socavado, entre las novedades que se han planteado a los diseños de preparaciones para incrustaciones, hay una salvedad para los socavados. Anteriormente, siempre que yo tenía un tejido muy socavado, es decir, para fines prácticos, una cúspide que solo tiene esmalte y toda la dentina que está debajo ya está comprometida, demasiada dentina, eso es un socavado, porque el esmalte arriba está sano, pero no tiene ningún soporte por la parte de abajo. Entonces, actualmente, pero quizás eso lo voy a dejar cuando hable acerca de los abordajes actuales para incrustación. Quedémonos ahorita con el hecho de saber que tradicionalmente los socavados y el debilitamiento cuspideo excesivo tendría que terminar en colocar un onlay. La localización de los contactos oclusales tiene particular importancia porque la función del cemento que, valga la redundancia, pega o cementa la restauración al diente, no solamente es retener a la incrustación en su lugar, también tiene la función de disipar o de transmitir las fuerzas masticatorias que esa restauración recibe. Dependiendo de dónde yo coloque el contacto oclusal en mi restauración, así va a ser la transmisión de esas fuerzas. ¿A qué me refiero con eso? Les decía inicialmente que los contactos oclusales tienen que quedar idealmente dentro de la restauración. Aquí estoy simulando un inlay dentro de un molar y aquí está haciendo el contacto funcional el antagonista, donde vemos que donde topa es en la vertiente de la cúspide superior con la vertiente donde está incluida mi restauración. ¿Qué sucede con eso? Se da una disipación de las fuerzas a través de la interfase, tanto a la restauración como al diente. ¿Por qué? Porque así el cemento que está en esta interfase roja está recibiendo de una forma controlada, llamémosle así, estas cargas y las está distribuyendo a ambas estructuras. Y en teoría, en este caso, no tendríamos que tener ningún problema. Pero ¿qué sucede cuando mi contacto está justamente en la interfase de mi restauración? Es decir, en la unión diente-incrustación. Lo que va a suceder ahí es que ya las fuerzas no van a ser transmitidas directamente a la restauración, sino que se van a transmitir a través de la interfase. Y eso, con la función, puede llegar a generar fractura del tejido dental, no de mi restauración, porque aquí, al tener este contacto justo en la interfase, va a producir una falla en esa interfase, produciendo una separación, y esa separación puede llegar a una fractura de tejido dental. Por eso es que los contactos deben de ser diseñados preferiblemente dentro de la restauración. Si yo tengo este caso, yo lo tengo que diagnosticar desde el inicio. Y en todo caso yo tendría que valorar o bien llevar mi inclinación, mi pared más acá, pero si esa inclinación implica que voy a debilitar mucho esta cúspide, entonces a lo mejor ya no tendría que ir considerando un inlay, sino que esto lo tendría que convertir en un onlay. ¿De acuerdo?
¿cuáles son los materiales con los que podemos trabajar incrustaciones? Adicionalmente se trabajaban las de metal. Hoy casi, como les decía al inicio, ya casi no hacemos incrustaciones metálicas. Incrustaciones cerámicas, como el que están viendo hacia arriba, e incrustaciones de resina. Pero ¿cómo así incrustaciones de resina? La misma resina que ocupo para hacer obturaciones directas. La misma resina que ocupo para hacer restauraciones directas, pero con una salvedad, con un manejo adicional. Aquí les estoy presentando, saben ustedes que siempre trato de poner cosas mías, fotos mías o casos clínicos míos, para poder hablar con propiedad de lo que estoy presentando. Aquí les estoy, solo la metálica no es mía, porque nunca he hecho una incrustación metálica, casi no se trabaja en incrustaciones metálicas ya. Estas sí son unas restauraciones cerámicas que trabajamos y estas son unas restauraciones. Esta particularmente es un endocrown. Ya vamos a hablar de las endocrown. Esas sí son de resina. Pero ¿cuál es la salvedad que se hace con las resinas? Bueno, los materiales han ido mejorando. Los materiales a base de resina han ido mejorando tremendamente todas sus propiedades físico-mecánicas y ya pueden ser trabajadas tanto de forma directa como de forma indirecta. Incluso se comenzaron a utilizar en procedimientos indirectos y se han ido viendo que tiene una combinación de propiedades bien interesantes, porque el hecho de tener las propiedades mecánicas que ya de por sí ya tiene la resina, que se parecen mucho al tejido dental, al combinarlas con un proceso adicional que ya les voy a mencionar, se mejoran y se llega a comportar bajo ciertas condiciones muy similar a la cerámica. No igual, obviamente, pero sí con muy buenos valores de resistencia. El procedimiento con el cual nosotros podemos trabajar ciertas resinas es mejorando lo que se denomina el grado de conversión. El grado de conversión en buen salvadoreño o en buen castellano no es nada más que permitir que mayor cantidad de monómeros participen en la formación de cadenas poliméricas. Mientras más monómeros tengo yo incluidos en las cadenas, voy a tener cadenas más largas. Y al tener cadenas más largas, pues voy a tener materiales más resistentes. Entonces, yo puedo mejorar el grado de conversión de mis resinas, incluir más monómeros en cadenas poliméricas, para que éstas sean más resistentes. Tan resistentes que puedo utilizarlas para incrustaciones. Pero ¿cómo logro esa mejora del grado de conversión? Esa mejora se logra con un procedimiento llamado post-curado. ¿Qué significa esto? Yo realizo mi incrustación, esta yo la hice, esa que les estoy mostrando en las imágenes, la mayoría que les presento son hechas por mí. Esa incrustación particularmente la elaboré con resina ya hecha, es decir, en el modelo y usando mi lámpara, obviamente, para que esta se polimerice. Y así polimerizada, yo la llevo a un horno que puede dar una temperatura de hasta 100 grados centígrados, según las referencias bibliográficas. Y particularmente el horno que yo utilizo, además del calor, tiene también luz, más luz azul, con longitud de onda azul para poder estimular mayor fotopolimerización adicional y además un vacío, es decir, extracción completa del oxígeno del medio. Entonces, estos tres componentes, calor, luz y ausencia de oxígeno, van a permitir eso que les estoy hablando, mejorar ese grado de conversión, que más los monómeros que no se unieron en el proceso de polimerización de mi lámpara, adicionalmente puedan llegar a formar parte de cadenas adicionales o unirse a cadenas ya existentes. Eso le da, insisto, mayor grado de conversión y esto a su vez le da mayor resistencia físico-mecánica, pudiendo ser utilizadas así como material para la confección de incrustaciones. El poscurado con calor incrementa la dureza superficial, la resistencia a la tensión y a la flexión, así como contribuye a la estabilidad del color. Entonces, si yo hago o si yo someto a un poscurado mis restauraciones de resina, mis incrustaciones de resina,
puede utilizarlas tranquilamente como material de elección en estos casos. El otro tipo o mecanismo que tenemos para poder colocar nuestras incrustaciones es por medio del sistema CAD-CAM. CAD-CAM es una tendencia actual, creo yo, me atrevo a decir que va a haber un momento en el que solamente vamos a trabajar CAD-CAM. Vamos a dejar de lado la toma de impresiones, vamos a dejar de lado los tiempos de espera, etcétera, etcétera. Actualmente todavía es una tecnología bastante cara, pero creo yo que va a llegar el momento en el que va a ser algo más accesible para la mayoría de los odontólogos y vamos a poder trabajar con estos sistemas. Esto simplemente no es nada más que el escaneado de la restauración en boca. Ya no necesito tomar una impresión, sino que un modelo digital. En ese modelo digital se hace el diseño de la preparación cavitaria y luego ese diseño es enviado a las fresadoras, que hay fresadoras de una gran cantidad de ejes, es decir, la cantidad de formas en las que las fresas se pueden mover, a eso le llaman ejes. Y estas fresas van desgastando estos bloques hasta darle la forma de la restauración que nosotros necesitemos trabajar. Para este caso, incrustaciones. Pero también se pueden hacer coronas, prótesis fija, prótesis removibles, estructuras metálicas, es decir, se puede confeccionar de todo actualmente bajo la técnica CAD-CAM. Las incrustaciones pues no son la excepción. Podemos trabajarlas también con este sistema. Ahora, hablemos un poquito sobre el abordaje actual en el tema de incrustaciones. Ya les he presentado una generalidad de lo que son las restauraciones convencionales, la que hablamos de la inclinación de paredes, que si el ancho del istmo es muy grande hay que hacer onlay, que si tengo tejido socavado, pues tengo que convertir en onlay esa cúspide, etcétera, etcétera. Pues ahora hay ciertas novedades al respecto de ello. Dice en esta publicación, estas publicaciones coinciden que la preparación para una corona convencional metal cerámica remueve cerca del 72% de estructura dental y me permite tener el espacio suficiente para colocar mi restauración definitiva. Recordemos que en este espacio tienen que haber dos capas de material si estoy hablando de una metal cerámica. Tiene que haber espacio para el metal y tiene que haber espacio para la cerámica, convirtiendo esto en un desgaste de cierta forma agresivo, de cierta forma, porque siguen siendo un procedimiento fiable. El onlay o el overlay, aquí sería overlay, prácticamente remueve únicamente el 39% de la estructura dental y me permite ser sumamente conservador. Ya no tengo que imprimirme tan gingivalmente como se va acá, porque yo tengo que generar esta estructura de apoyo para mi corona. Aquí prácticamente el overlay se va a adherir. Aquí yo tengo combinación de dos elementos. Tengo combinación de adhesión química a las paredes, pero también tengo un componente mecánico. La fricción que se puede generar por estas paredes, ¿ya? Genera si se recuerdan, lo vimos en segundo ciclo, efecto geométrico de retención en mi restauración. Entonces tengo combinación de ambas situaciones. Aquí no voy a tener retención mecánica, porque recordemos que las paredes son divergentes, no son retentivas. El 100% de la retención, entre comillas, de mi incrustación va a ser por adhesión, o sea que no hay retención, sino que solamente adhesión. Eso me permite ser muchísimo más conservador en relación a una corona. Esta tendencia de la odontología mínimamente invasiva
precisamente ha dado prioridad al entendimiento de los tejidos con los que se está trabajando. Hoy ya no simplemente decimos diente, o no solo hablamos de diente cuando hablamos de una preparación. Hoy tenemos que tomar en cuenta el esmalte que está en esa preparación y la dentina que está en la misma. ¿Por qué? Porque son tejidos que tienen propiedades físico-mecánicas diferentes y se comportan de forma diferente. Entonces no voy a tratar de la misma manera o no voy a considerar de la misma manera al esmalte y a la dentina. Ambos tienen propiedades diferentes y esas propiedades les confieren, esas características, perdón, les confieren propiedades diferentes. Entonces yo tengo que entender ese elemento y ese entendimiento precisamente del que estoy hablando ha llevado a el hecho de tratar de conservar mayor cantidad de este tejido, particularmente dentinario. Ya no extendernos tanto en esas preparaciones. Es así que las personas que están pensando actualmente en amalgamas, en oro, en materiales que tradicionalmente se utilizaban materiales que se utilizaban anteriormente con regularidad, es lo que quería decir, que desafortunadamente implican extensión en mi preparación. Y no porque el material sea malo, sino que los materiales simplemente no tenían la propiedad de adherirse a la estructura dental, sino que se tenían que crear elementos retentivos para su colocación. Entonces, en la actualidad yo no puedo estar, por ejemplo, trabajando con una resina o pensando en una incrustación de resina poscurada o de una cerámica, pero con la visión o con el pensamiento de una preparación cavitaria para amalgama o para oro o para otro material que no se adhería. ¿Por qué razón? Porque si yo trabajo un material que se adhiere con principios de retención mecánica, estoy subutilizando mi material, porque estoy creando una preparación enorme con retenciones, con elementos retentivos, con extensiones innecesarias que mi material que se adhiere no necesita. Entonces estoy comprometiendo el uso de mi material y lo estoy sometiendo a cargas o a situaciones en las cuales no va a funcionar, porque va a tener poca estructura a la cual adherirse. Entonces, el cambio en realidad es un cambio de paradigma completo. Ya no es simplemente decir, hoy tengo materiales que se adhieren. Muy bien. También implica cambiar la forma de preparar. Entonces ya no tengo que extenderme tanto, ya no tengo que desgastar tanto tejido. Si yo tengo o he hecho mano de una buena adhesión, pues tengo que tomar esos principios de adhesión y esos van incluidos en mi preparación cavitaria. Llegamos a esta técnica que es bastante interesante y de hecho este artículo que está citado en la parte inferior de la diapositiva es uno de los que les he colgado en el aula virtual y me interesa en sobremanera que lo lean. Me interesa en sobremanera que lo entiendan. Así es que a darle una leidita, por favor. Está justamente en el aula virtual. Le llaman la técnica de preparación, para incrustaciones obviamente, impulsada por la morfología. ¿A qué se refiere esto? Que cuando yo voy a hacer mi preparación para incrustación, va a influir en sobremanera el diente que estoy preparando. Anteriormente, y se los presenté, eran principios cerrados de preparación. ¿Ya? Una profundidad, una amplitud, un ancho, etcétera, en general. Aquí ya nos basamos en las características anatómicas del diente que estamos trabajando, obviamente para que mi restauración venga a emular las características, esas mismas características del diente natural. Prácticamente tiene ciertas finalidades. La primera, obviamente, es conservar tejido dental sano. Esa viene siendo la premisa fundamental con la que trabajamos actualmente en odontología restauradora. Y me atrevería a decir en toda la odontología, desde odontopediatría, periodoncia, implantología, prótesis operatoria, etc. Todos nos estamos basando ahora en la odontología mínimamente invasiva. Segundo,
presenta algo bien interesante llamado preparaciones guiadas. ¿A qué me refiero? Que se le da mucho énfasis al diagnóstico y al planeamiento de mis tratamientos. Es decir, anteriormente yo sabía, ok, aquí voy a hacer una incrustación. El día que yo hago la incrustación, sé qué fresas son las que debo tener listas. Hago mi desgaste en base a lo que yo sé que debo desgastar. Tomo mi impresión y mando al laboratorio. La preparación guiada funciona diferente. Parte de un buen diagnóstico, yo determino las características del diente, dónde van a estar los contactos, el tipo de oclusión que tiene mi paciente, el compromiso estético. De ese diagnóstico parte un planeamiento que puede incluir encerados. El encerado es en el modelo que yo le tomé al paciente, puedo con cera reconstruir como yo quiero que quede mi restauración. Y esos encerados yo los pruebo en un articulador de manera de ver si los movimientos funcionales que el paciente hace en la boca no me van a dañar mi restauración. Y si eso está bien, yo tomo moldes de esos encerados y esos moldes los llevo a la boca al momento de hacer mis cortes. Y esos moldes me van diciendo a mí qué tanto me falta por desgastar en una superficie. Entonces ya no lo hago tan a la ciega, ya lo hago más guiado en el planeamiento que yo he hecho de mi caso clínico. Es un poco más complejo, pero es más al punto, ¿verdad? Es más específico, es más conservador, no pierdo tiempo, voy más a lo seguro, ¿verdad? Es un poco más de trabajo, pero insisto, viene resultando mucho mejor. El no uso de hombros, o al menos mucho más reducidos. Antes teníamos este tipo de preparaciones con mucha indicada, bueno, todos los onlay tenían que llevar este hombro. Ahora ya no es necesario utilizar ese hombro en todas las preparaciones. Va a depender del tipo de restauración, de la cantidad de tejido dental sano que quede, de la oclusión del paciente, ¿verdad? Y de todos esos elementos para determinar cuándo utilizarlo y cuándo no. Optimización de la configuración cavitaria. Aquí viene algo bien interesante y quizás uno de los cambios más importantes en el tema de preparaciones. Se recuerda que les hablaba sobre el tema de tejido o de tejido socavado. Anteriormente, un tejido socavado era sinónimo de quitarlo, porque ese tejido no tenía soporte dentinario. Y ante cargas masticatorias, ese tejido sin soporte se termina fracturando. Actualmente contamos con materiales que emulan o se parecen en gran medida a las propiedades físico-mecánicas de la dentina. Entonces yo puedo, bajo ciertas condiciones, tejidos que están socavados, puedo colocar material, un material que va a rellenar el espacio del socavamiento y que tiene la capacidad de comportarse como la dentina y de adherirse a la dentina, que es lo más importante. Entonces, ya no voy a tener necesidad de remover este tejido. Lo puedo cubrir con un material restaurador y así dar el contorno expulsivo de mis paredes, evitando de esa manera extender mis cortes más allá de lo necesario. A eso se le llama optimización de la configuración cavitaria. Mejoras en el eje de inserción, lo que hablábamos de la expulsividad de las paredes. Ahora en algunos casos ya no se realizan paredes, ¿verdad? Son preparaciones de cierta manera planas, dependiendo, insisto, del caso clínico a tratar. Todo con la finalidad primaria, que está primero acá, que viene siendo conservar tejido dental sano, pero bajo un buen planeamiento del caso, de manera que el material requiera el desgaste suficiente de tejido, no más de lo necesario, para que mi restauración tenga el grosor y la funcionalidad suficiente para resistir fuerzas masticatorias, pero en un diente poco preparado. Este me gustó mucho, esta no se las he puesto, solo tiene más que todo componentes un poco filosóficos, no tanto clínicos y teóricos, pero me gusta mucho, porque al final parte del hecho de que cualquier
cantidad de tejido que yo pueda conservar, décimas de milímetro, representan mantener propiedades en el tejido dental. Entonces ustedes van a ver en Instagram muchísimo, y hay mucho, hay casos de grandes huecos que los resuelven con resina fluida o que los resuelven dejando ciertos tipos de, ¿cómo decirlo? Algo que llamábamos odontología heroica. La odontología heroica trata de salvar cosas insalvables y que se salvan precisamente para la foto. Pero ninguno de esos casos nos presenta reportes con el tiempo o si eso funcionó después. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces dice Dietschi que hay que tener cuidado con el hecho de ser mínimamente invasivo, porque mínimamente invasivo no significa dejar tejido todo el tiempo. Hay tejido que tristemente no puede ser conservado. Entonces, de mínimamente invasiva, dice Dietschi, hay que considerar la odontología mínimamente peligrosa. Y al decir eso se refiere a que, si bien es cierto, tengo que tener la premisa de ser lo más conservador posible, pero no voy a ser conservador a expensas de debilitar o de comprometer ay, se me ha ido esta palabra, el pronóstico de mi restauración. ¿A qué me refiero? A que por ser conservador voy a que mi restauración dure menos o que no resista, no tenga el grosor suficiente para resistir las cargas masticatorias. Porque si yo dejo muy delgadito y se fractura mi restauración, ¿qué es lo que sigue? Tengo que volver a preparar y tengo que volver a desgastar tejido. Tengo que volver a causar irritación pulpar en esa pulpa. O sea, con el tiempo, por ser más conservador, termino siendo más agresivo, porque tengo que, lo que podría haber resuelto en una sola intervención, ahora lo voy a tener que hacer en 2 o en 3. Entonces, me gusta mucho la filosofía de Dietschi, el hecho de la odontología mínimamente peligrosa, y luego añade o concluye que se debe encontrar un buen compromiso o equilibrio entre la preservación de tejido, es decir, mínimamente invasivo, y el espesor de la restauración. O sea, tiene que haber un equilibrio para cada caso o contexto estético y oclusal específico. Partimos a lo que yo les decía y me voy a retroceder, porque eso es casi una guía de vida para mí. No solo es una guía de la odontología, es una guía de vida. Y es las preparaciones guiadas surgen del diagnóstico y planeamiento. Mi buen diagnóstico y mi buen planeamiento de mi caso clínico me va a llevar a ningún lugar más que al éxito de mi restauración. Y eso lo aplico incluso a la vida personal. Un buen diagnóstico de la situación y un buen planeamiento del abordaje de esa situación me va a permitir resolver mis problemas, o me va a permitir entender un fenómeno, o me va a permitir resolver una dificultad. Lo mismo aplica para odontología. Estas nuevas modificaciones a los cortes de incrustaciones plantean nuevas situaciones que antes no se contaban en los abordajes tradicionales. Por ejemplo, un concepto que se denomina sellado dentinario inmediato. El sellado dentinario, hay referencias bibliográficas completas, es decir, artículos y capítulos de libros que hablan solo del sellado dentinario inmediato. El sellado dentinario inmediato no es nada más que en cuanto yo termino de hacer mis cortes, ya sea incrustaciones o de prótesis fija, yo coloco una capa de adhesivo autoacondicionante que me va a sellar esa dentina y me va a preparar ese tejido para una posterior protocolo adhesivo. El sellado dentinario inmediato tiene varias ventajas. Entre las ventajas es una protección a la sensibilidad, porque el adhesivo, al sellar los túbulos dentinarios expuestos, no va a permitir movilización de fluidos y por ende no hay sensibilidad dental. Y segundo, mejora los valores adhesivos al momento de cementar mi incrustación o mi restauración.
Pues el sellado dentinario inmediato hoy es una norma cuando estamos trabajando incluso prótesis fija, ¿verdad? Optimización del diseño cavitario, ya lo platicamos. Cuando yo necesito mejorar la geometría cavitaria, lo que hablábamos, socavados que en algún momento hubiesen representado la pérdida de esta cúspide para convertirla en un Olney, ahora yo puedo reemplazar con materiales dentales y poder contar con este tejido, y vean que aquí conservo la exclusividad de esta pared. Ya no es necesario, bajo ciertas condiciones obviamente, porque hay situaciones que tampoco se pueden hacer milagrosamente. Hay cúspides que sí no tienen definitivamente salvación. Armonizar el grosor de los límites de la restauración, mejorar la adaptación de la restauración, es decir, son todas las ventajas que permite esta optimización del diseño cavitario. Ya podemos, los pisos que están irregulares, anteriormente yo lo que tendría que hacer es desgastar todo para que todo me quede parejito. Ahora yo puedo agregar material para que el material me deje parejita toda la estructura, todo el piso pulpar. Ya no es necesario gastar más. A eso nos referimos cuando hablamos de la optimización del diseño cavitario. La relocación del margen gingival. Ese es un procedimiento que ha tomado mucha popularidad últimamente, muy conservador, y si se maneja adecuadamente es muy exitoso también. Este caso me llegó hace unos meses, una lesión proximal, bueno, una caries secundaria debajo de restauración que terminó en endodoncia. Mandamos a hacer la endodoncia y ven que tenemos aquí la lesión. Entonces, la encía, si ustedes agudizan, se ve que está aquí. Es decir, el margen de mi lesión cariosa queda subgingivalmente. Normalmente, ¿qué habría que haber hecho acá? Habría que hacer algo que se llama alargamiento de corona. Y es modificar el hueso crestal, desgastarlo, modificar la posición de la encía, cortarla, a manera de dejar expuesto el límite de mi lesión cariosa, supragingivalmente. Y ya expuesto, hacer mi restauración. Hoy contamos con la elevación o relocación del margen y consiste en reconstruir sin necesidad de cortar, bajo una técnica que es bien un poco compleja, y subir el nivel de gingival, llevarlo de aquí hasta aquí arriba. Y eso es lo que logré hacer en esta radiografía. Ustedes ven, y aquí vean que ya está colocada incrustación, y ven que ya no tenemos la lesión cariosa, la encía continúa, aquí se ve con su nivel normal, incluso aquí ya llenó el espacio, la papila, y tengo una continuidad de mi restauración, lo que normalmente podría haber terminado en una corona o en un alargamiento de corona. Ahora lo puedo resolver con la relocación del margen gingival. Cementación adhesiva controlada, ¿verdad? Los materiales que tenemos a nuestra disposición ahora para hacer odontología adhesiva son sumamente recelosos con la humedad. Por ende, necesita que se cumplan ciertas condiciones para su implementación, como por ejemplo lo más obvio que ven en la imagen, que es el aislamiento absoluto. A eso se refiere con controlada. Tengo que evitar la aparición de cualquier variable que me pueda generar el fracaso en mi restauración. Aquí en esta cuadrito Dietzi pone una comparación entre lo que eran las preparaciones convencionales y las nuevas, ya me voy a decir. En relación a la preparación, el sellado dentinario, la implementación de base y los segmentos que utilizamos para adherir. En la preparación, en la convencional se realizaba con aislamiento relativo. Hoy trabajamos con aislamiento absoluto porque, como ya les expliqué, hay ciertos elementos en los que yo puedo utilizar materiales para conformar la configuración cavitaria, para quitar sopados, para regularizar pisos, en los cuales los materiales son hidrofóbicos. Por ende, yo tengo que estar trabajando en un material, en un campo operatorio controlado sin humedad. El sellado dentinario antes se hacía al cementar,
cuando yo ya tenía mi restauración de todo el protocolo adhesivo. Ahora el sellado dentinario inmediato lo hacemos justamente al terminar la preparación, incluso antes de provisionalizar, antes de tomar la impresión. La implementación de bases o liners, ¿verdad? Antes era opcional, ahora casi es mandatorio, precisamente porque estamos tratando de desgastar menos tejido. Y si para emparejar un piso yo necesito colocar material, pues lo voy a hacer y así voy a mantener mayor cantidad de tejido. Antes utilizamos cementos duales para la cementación de esta restauración. Hoy casi que usamos polimerizables porque estamos utilizando materiales que permiten el paso de la luz a través de ellos, llámese cerámicas o llámese resinas. Pero si yo estoy trabajando, por ejemplo, un metal, que es raro, lo dije al principio, o estoy trabajando un circonio, esos materiales es la luz, el paso de la luz a través de ellos es más complicado, por no decir imposible en el caso del metal. Por ende, corremos el riesgo de que los cementos no reciban la intensidad de luz suficiente para polimerizar en su totalidad. Entonces, si yo voy a usar cualquiera de esos materiales, ahí sí obligatoriamente tendría que utilizar un cemento dual, pero de lo contrario podemos trabajar con materiales resinosos. Esta referencia habla particularmente sobre el diseño de inlay versus overlay. Estos casos sí no son míos. Y prácticamente habla del grosor que deben tener las cúspides para ser consideradas dentro del diseño cavitario. Y por ejemplo nos plantea que si yo tengo 1 milímetro de tejido cuspidio, bien diseñada la preparación y bajo un medio oclusal controlado, yo puedo dejar estas cúspides y no incluirlas. Hablando de 0.5, dice, en los casos que el grosor mínimo está por debajo de esta medición, se implica cobertura cuspidia. Aquí todavía mantiene Diachi que paredes cuspidias de medio milímetro todavía las puede dejar. Yo particularmente no me confiaría en una pared de 0.5 milímetros de grueso. Ya me sentiría más tranquilo y dormiría mejor si esto lo convierto en un onlay o un overlay. Pero dejar una pared tan delgada, al menos en mis manos, nunca me ha funcionado. Entonces me quedaría con la distancia segura mínima de 1 milímetro, que de por sí ya es arriesgada y que va a depender de la función oclusal que tenga mi paciente. No es algo que yo pueda generalizar 1 milímetro como mínimo para todo el mundo. Eso, insisto, va a depender de la función oclusal que tenga mi paciente. Dice, se recomienda la cobertura oclusal para las paredes de cavidad 1 milímetro o más delgadas, lo que acabamos de hablar. Mientras que para el espesor intermedio de 1 o 2 milímetros se debe considerar el contexto oclusal al tomar la decisión. Si yo tengo más de 1 milímetro, tengo suficiente grosor para poder trabajar la restauración. De hecho, si yo tengo ese grosor de cúspide, me preocupo ahora más en la profundidad, porque a mayor profundidad estoy pudiendo ejercer un efecto de cuña sobre esas cúspides. Porque mientras más larga sea la parte interna o el piso pulpar, pues mayor es la posibilidad de que esa restauración se convierta en una cuña que cuando el paciente esté masticando esté haciendo la fuerza. Entonces hay que tener cuidado con ese tema puntualmente cuando se esté trabajando las restauraciones. Igualmente los movimientos laterales o las excursiones laterales funcionales, que no sé si ya vieron, de hecho me pueden informar alguien, interrumpo rapidito la clase, interrumpo que yo me voy a ver el Meet. Si alguien me puede contar si ya están viendo el componente de oclusión con el doctor Méndez o todavía no. Andrea Beatriz, aquí le voy a recomendar a Andrea Beatriz que le responda, doctor. A ver, Andrea.
Varios se están desconectando y queda grabado. Andrea Beatriz. Disculpa, doctor, me había levantado por un vaso de agua, pero dígame, ¿qué estaba preguntando? No está prestando atención a la clase. Es que tenía sed, disculpe. ¿Ya vieron el componente de oclusión con el doctor Méndez? Componentes de oclusión. Sí, eso estamos viendo ahorita, estamos en exposiciones. Entonces ya saben a qué me refiero cuando hablo de protección canina, función de grupo, etcétera. No, la verdad es que, si les soy sincera, yo no. Dice Rodrigo eso, no. Y entonces, ¿qué es lo que han visto, Rodrigo? Aclárame para saber de qué manera estar hablando. Pues sí, ¿cuáles? Estamos viendo otros temas, dice. Doctor, buenos días. Hola, Stephanie, dime. Eso de guía canina y función de grupo, lo vimos el día de ayer, de guía anterior. Ok, gracias, Stephanie. Entonces lo tienen fresco. Ya, entonces puedo utilizar ese lenguaje para explicarlo. Ya, porque todo lo que implica operatoria, prótesis fija, la parte de oclusión es bien importante. Entonces pónganle mucha atención a lo que está hablando el doctor Méndez. Es una unidad bien complicada la de él y bien compleja. Entonces pónganle atención y pregúntenle si tienen dudas. Bien, este grosor de las cúspides tiene particularidad de importancia cuando hablamos de estas excursiones laterales. Y más si estos dientes, en el caso de los molares, es muy esporádico. En premolares es más común. Cuando esos premolares participen en función de grupo para generar estas desoclusiones. El grosor de esas cúspides y el tipo de cúspide involucrada juega un papel importante para su supervivencia en la boca. Y yo tengo que tener eso considerado al momento de hacer el planeamiento de mi caso clínico. Entonces, como dice este genio de la adhesión Núñez, él dice, aquí no estamos jugando carritos, en referencia al hecho de que no es algo que tenga que ser tomado a la ligera, sino que es una situación muy importante y que se tiene que valorar desde el inicio del planeamiento del planeamiento en mi caso clínico. Hasta ahorita hemos estado hablando de restauraciones en dientes vitales, pero les decía que también ha surgido una modificación a la técnica para dientes tratados endodónticamente. Y para dientes tratados endodónticamente se les ha denominado la endocrown. Las endocrown son prácticamente modificaciones de incrustaciones que son indicados para piezas tratadas endodónticamente, en las cuales nos podemos ahorrar, no en el sentido económico de dinero, sino en el sentido de conservación de tejido. Nos podemos ahorrar la implementación de postes y coronas. El poste tiene la función de que solo sirve para dar un anclaje a mi reconstrucción. No sirve para dar resistencia al diente. De hecho, somos literales. En vez de dar resistencia, la quita. Porque estamos desgastando tejido dental a nivel radicular y estamos exponiendo a la presencia de palancas si el poste está mal diseñado o si el material del poste es muy rígido. Las endocrown vinieron o surgieron con esa idea de tener una opción para los dientes tratados endodónticamente, buscando el anclaje o buscando adhesión en la parte interna de la cámara pulpar. Es por eso que ustedes ven una endocrown, la misma que les presenté hace tiempo. Más adelante les compongo la resolución de este caso clínico. Una incrustación que tiene esta proyección. Aquí se ve en el espejo. Esta proyección
penetra en la cámara pulpar, por ende tiene más superficie a la cual adherirse. Se adhiere en la parte externa de la corona, pero también se adhiere dentro de la cámara pulpar, teniendo una superficie adhesiva suficiente para poder mantenerse en el diente y a la vez de cierta manera generar cierta refuerzo de esos dientes tratados endodónticamente. Esa fue la técnica, fue creada por Crexi. Crexi, vive, trabaja y todo en Suiza. Hace unos años tuve la oportunidad de asistir a un curso de él, precisamente donde hablaba sobre el tema de EndoCrown. Estuvimos con el doctor Mauricio Méndez y mi profesor, el doctor Fidel Márquez, y tuvimos la oportunidad de escuchar personalmente a Ivo Crexi. Y el tema de la EndoCrown prácticamente sirve para la rehabilitación de piezas tratadas endodónticamente con principios de odontología mínimamente invasiva y echando mano de técnicas adhesivas que permitan que este material se quede retenido en el tejido dental, particularmente echando mano de las paredes internas de la cámara pulpar. Entonces estamos teniendo una superficie mayor de adhesión de la que se tiene cuando se trabaja una incrustación convencional. La particularidad de las EndoCrown es que tienen que trabajarse preferiblemente con materiales que tengan propiedades físico-mecánicas parecidas al diente, porque prácticamente estamos introduciendo un elemento que, si es mal diseñado, puede, como les decía hace unos minutos, convertirse en una cuña que va a transmitir fuerzas inadecuadamente. Me voy unos pasitos atrás y es precisamente, estoy hablando de esta proyección. Si yo ocupo un material que no tenga propiedades o un comportamiento parecido al tejido dental durante la función, esta proyección me va a jugar mal en vez de ayudarme a adhesión. Sí me va a ayudar a adhesión, pero a la vez me va a servir como un émbolo o como una cuña, haciendo fuerzas inadecuadas sobre el tejido que me puede producir la fractura que es el diente. No es cualquier material con el que yo voy a trabajar este tipo de procedimientos. Este caso no es mío, siempre me gusta aclararlo por no tomar créditos que obviamente no me corresponden. Este caso, ahí viene, vean que tiene endodoncia y tiene esta restauración extensa, ¿verdad? Se removió la restauración, se tiene acceso a lo que es la cámara pulpar, ahí se ven la gutapercha. Pues el diseño de la EndoCrown implica, de una forma conservadora, cubrir todas estas retenciones, todos estos socavamientos. Vean que aquí tenemos una superficie cóncava, ¿verdad? Casi sin ningún tipo de retenciones. Vean, todas estas han sido cubiertas con un material resinoso y conservamos esta profundidad de la cámara pulpar, de la cual se echa mano para poder adherir. Hay diferentes características de diseño para incrustaciones. No voy a hablar para EndoCrown, perdón, no voy a hablar en detalle de eso porque la EndoCrown, insisto, es una modificación a la técnica. Sin embargo, uno de los artículos que les he colgado es una revisión bibliográfica sobre EndoCrowns, que también está ahí para que ustedes le echen mano de ella y se la lean completita. Bien interesante también. Está en el aula virtual. Bien, ahora que ya diseñamos, ya preparamos, ya tenemos lista nuestra preparación cavitaria, viene el momento de tomar las impresiones si es que estamos trabajando en una odontología convencional, no en un sistema digital. Para el digital ya les mencioné, no se necesitan impresiones, sino que simplemente escanear la boca del paciente. Pero el 95% de la población odontológica todavía no tenemos acceso a un escáner en nuestras clínicas. Entonces, todavía trabajamos con impresiones definitivas. Insisto, y estoy seguro, va a llegar el momento que quien no trabaje con escáner se va a quedar atrás en la odontología. Entonces, ustedes que van comenzando, vayan reservando una alcancillita ahí de cuchito, metiéndole moneditas
para poder comprar su escáner intraoral en su momento. Yo ya tengo mi cuchito ahí al que le estoy metiendo las moneditas. Pero bueno, mientras tanto, tomemos impresiones. El material que utilizamos para impresionar definitivamente tiene que ser una silicona por adición, no puede ser otro material. Tenemos siliconas por condensación. Vámonos a segundos. Ven qué interesante, estamos en sexto ciclo y les sigo mencionando conceptos que vimos en segundo. ¿Por qué creen que es? Porque la base es una respuesta a todo. Y se lo digo a sus compañeros en clínicas. El que tiene las bases de todo, el que tiene las bases entiende la vida. Entonces, ya sabemos los defectos, no son defectos la palabra, desventajas que tienen las siliconas por condensación, ¿verdad? La falta de estabilidad dimensional, etcétera. Cosas que las por adición sí tienen y por ende utilizamos, es el material de elección para hacer nuestras impresiones. Ahí estoy un esquema de una online. La forma que vamos a usar nuestra impresión es vamos a llevar el material fino al fondo de la preparación y sin sacar la punta vamos a permitir que el material rebalse. ¿Por qué? Porque al hacer eso nos cercioramos de que no queden burbujas de aire en la parte interna de mi preparación. Y cuando yo haya usado el material fino, llevo mi cubeta con el material pesado y lo que voy a obtener es un registro fiel de mi restauración. Y vean lo interesante, y en esto quiero que sean muy enfáticos cuando ustedes tomen su impresión. En el caso de la imagen, el material liviano es el rojo y el material pesado, que solamente representa cuerpo de la impresión, es el azul. Todo lo que es la parte interna de la incrustación, donde yo necesito gran detalle de reproducción, ha sido tomado por el material fino, por el material rojo. Si yo tengo registro de mi parte interna de incrustación con el material de relleno, no tengo reproducción fiel de mi incrustación. Y me puedo ver en problemas que cuando el laboratorio me mande mi restauración, esa restauración no entre en la boca. Entonces tengo que hacer un gran berenjenal para hacer, pero con su perdón a hueveta, que esa restauración entre en el diente. Y cosa que no debe de ser. Entonces, desde el momento de mi impresión, yo me cercioro. Si yo no tengo reproducido con material fino mi parte interna o mi parte crítica de la preparación, vuelvo a tomar la impresión. Eso es bien importante. Vean nuevamente. Este es otro caso, obviamente. Vean cómo la parte interna de la incrustación está completamente cubierta por material fino. En este caso, el material de base es el material gris. La provisionalización es un tema bien simple. A veces nos complicamos la vida con la provisionalización de incrustaciones. Tengo que obligatoriamente mostrarles primero el camino duro. El camino duro es por medio de resinas acrílicas, entiéndase acrílico, ¿verdad? Yo hago la mezcla de polilíquido hasta obtener mi pastita. La pastita la llevo a mi preparación de incrustación, quito los excesos. Ahí está la indentación del diente antagonista. Comienzo a quitar excesos. Recorto esos excesos cuando me sea posible con tijera. Afino detalles con mi pieza de mano hasta obtener una incrustación de acrílico. Esa incrustación la voy a ir a probar en boca, voy a probar la oclusión, la forma en que ocluye, a desgastar estos puntos prematuros, la voy a pulir y aquí está lista para ser cementada. Pero no tengo cementada. No tengo, caso clínico no es mío porque obviamente no provisionalizo de esta manera las incrustaciones. La forma fácil para provisionalizar es utilizando una resina para provisionalización. Y ojo con eso, es una resina diseñada para ser usada como provisional. No es una resina composita restauradora. Vean lo que dice aquí, Light Curing Temporary One Component Filling Material. Es temporal, fotopolimizado, material de relleno de un solo componente. A estas resinas no se les hace protocolo adhesivo.
porque estos materiales sirven únicamente para provisionalizar, no para adherirse. Entonces, es tan simple como colocar una banda, ya sea de anillo o banda de rollo, en un solo incremento. Agregar resina se parece mucho a resina, solo que es más chiclosa. Luego con un condensador, condensar dentro, quitar excesos, darle forma y luego fotopolimerizarla. Y voy a tener una incrustación hecha en 30 segundos, un minuto, provisional. Ahora, la mayoría de estos materiales, cuando están polimerizados, tienen una consistencia como, a ver, como cuando ustedes han ido a clase y debajo del pupitre hay esos chicles pegados. Esos chicles que tienen semanas de estar pegados ahí, esa consistencia que es firme pero a la vez aguadita, así es la consistencia de la resina. ¿Por qué? Porque así es fácil poder quitarlo al momento de hacer mi cementación, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en la que provisionalizamos actualmente las incrustaciones. Insisto, tiene que ser un material específico para provisionalizar y no se le hace protocolo adhesivo. Si yo le hago protocolo adhesivo al provisional, a este provisional, esta resina se va a pegar y va a costar quitarlo. Entonces, importante eso. ¿Vean? Hablemos sobre la cementación, ya vamos terminando. La cementación la vamos a dividir en dos partes, en términos prácticos. Lo que se le hace a la restauración y lo que se le hace a la preparación. Ya dije yo en su momento cuál es la diferencia entre las dos estructuras. Hablemos de la restauración. Estas incrustaciones la coloqué en uno de sus compañeros, no de sus hijos, sino que al final les muestro el caso clínico. Y aquí estuvo bonito porque utilizamos ¿cómo se llama esto? Un laminado. Hay dos materiales de colores diferentes porque nos preocupamos en simular estructuras diferentes. ¿Verdad? Aquí de mayor grosor de esmalte. Y aquí la coloración dentinaria que se logra ver en la parte inferior. Pero bueno, no viene al tema ahorita. Hablando de incrustaciones de resina, ¿qué voy a hacer con esas incrustaciones de resina? Bueno, primero, después que me venga ya procesada, lo que voy a hacer es probarla en la boca. Después de probar y ver que asienta bien, que oclusalmente funciona bien, que los movimientos excursivos no hay ningún tipo de retención, entonces voy al proceso de adhesión. Lo que voy a hacer es una microabrasión, puede ser con un arenador. El arenador tira arena a gran velocidad a través de esta puntita. Cuando las partículas de arena chocan con la superficie, crean irregularidades. Entonces, en resina, yo puedo usar un arenador. Después o bien, si trabajo de cerámica, en cerámica no es recomendable utilizar un arenador, sino que utilizamos el ácido hidrofluorhídrico, con el cual, por cierto, hay que tener muchísimo cuidado porque es muy corrosivo. El ácido hidrofluorhídrico hace lo mismo, graba o desmineraliza la cerámica a la manera de que deja irregularidades. Esas irregularidades son las que permiten el efecto geométrico del que hablábamos hace un rato y que se genere el proceso de adhesión a la estructura. Entonces, después de colocar el grabado ácido con ácido fluorhídrico en la cerámica, se procede a lavar, a sacar y realizar otro proceso del cual vamos a entrar en detalle más adelante. El microarenado, como les decía, es esto, este aparatito que tira a gran velocidad partículas de arena y esa arena genera irregularidades. Eso lo ocupamos o bien en metales, o bien en circonio, o bien en resina. En cerámica, últimamente se ha determinado que no es conveniente porque puede llegar a desnaturalizar la superficie cerámica. Ahí nos podemos ver un problema. Entonces, para cerámicas utilizamos ácido hidrofluorhídrico. Una vez que ya he creado esas irregularidades, colocamos un silanador. El silanador es un agente de unión que va a favorecer y va a interactuar con el sílice presente
en la cerámica y en las resinas para favorecer al proceso de adhesión. Y luego nuestro adhesivo correspondiente, ¿verdad? Restauración ya con su capa de adhesivo colocada, la guardamos y la protegemos de la luz. El silanador se aplica únicamente en estructuras que contengan sílice, como son cerámicas y resinas. En circonio y en metal no necesito utilizar silano. Ocupo otro tipo de primer con otros monómeros funcionales. En este caso, cerámicas y resinas, utilizamos silanador. Acá hago como un resumen y ojo con este cuadrito. Aquí les estoy presentando una solución a varios de los problemas diarios y es el tratamiento superficial de acuerdo al material de la restauración. Para resina puedo utilizar abrasión con óxido de aluminio en tamaño de partícula de 30 a 50 micrómetros y una capa de sistema adhesivo muy fina. En metal vamos a hacer abrasión igualmente con óxido de aluminio a 30 a 50 micrómetros y la aplicación de un adhesivo que contenga el monodicloxietil metacril, no me acuerdo, el MDP. Se me ha ido el nombre. Es un monómero funcional que funciona particularmente para metales y para circonio. Y en el caso de cerámicas, ya sea el tipo de feldespática, disilicato de litio, cualquier cerámica con alto contenido de sílice, voy a utilizar grabado con ácido hidrofluorhídrico. 9% es normalmente el porcentaje que encontramos acá en nuestro país. Luego una aplicación de ácido ortofosfórico que lo que va a hacer es favorecer a este proceso. No voy a entrar en detalles ahorita, solo van a ver más adelante cuando vean protocolos adhesivos en prótesis fija. Luego podemos utilizar la capa de silano y finalmente nuestro sistema adhesivo hidrófugo o hidrófugo. Y guardamos nuestra restauración de la luz. Hoy vamos en lo que hay que hacer en la preparación. Para la preparación, pues hay que hacer obviamente un grabado ácido. En este caso estamos presentando un grabado selectivo de esmalte porque vamos a utilizar un adhesivo universal. El caso no es mío, ¿verdad? Este caso no es mío, pero me gusta cómo está detallado paso a paso. Luego del grabado, obviamente hacemos un lavado profuso, un secado, ¿verdad? Y procedemos a aplicar nuestro adhesivo. El adhesivo lo procedemos a dispersar. Obviamente hay que polimerizar este adhesivo, que no está en estos pasos, pero es importante hacerlo. Aplicación de nuestro cemento, que yo particularmente prefiero colocarlo en la preparación. Hay gente que le gusta colocarlo en la incrustación o en la restauración. Yo prefiero colocarlo en la boca, en la preparación. La colocación de mi incrustación, el asentamiento de la misma. Al asentarla van a comenzar a fluir estos excesos. Eliminación de estos excesos, incluso los proximales con hilo dental. Y empezamos con la fotopolimerización. La fotopolimerización de incrustaciones es bien particular y hay que tomarle muchísimo cuidado. Mientras yo polimerizo, aquí no está en la imagen, hay que estar sosteniendo la restauración. ¿Por qué razón? Debajo de esta restauración está esto, que es el cemento. Por fuerzas hidráulicas, este cemento puede empujar mi incrustación fuera de la preparación. Y si yo la polimerizo así, cuando el paciente muerda, va a tener esto totalmente extruido. Para evitar eso, tengo que sostener la incrustación en su lugar y sostenida, ya sea con un dicalero como se ve acá, o me voy un pasito atrás, con un instrumento como este que está recubierto con una punta de goma, se sostiene en su lugar y posteriormente se fotopolimeriza. La fotopolimerización tiene que ser en varias superficies, en la cara oclusal,
en la cala mesial palatina, distal palatina, mesial vestibular y distal, perdón, vestibular. Tenemos que cerciorarnos que la luz llegue a todos los rincones de mi restauración. Porque recordemos, si ustedes son observadores, el adhesivo en la incrustación no lo polimerizamos. Si yo polimerizo el adhesivo en la restauración, puedo generar una capa muy gruesa que no me permita que la restauración ingrese. Recordemos que el adhesivo dentro del diente, dentro de la preparación, sí lo polimerizamos. Porque que la luz llegue hasta allá es un poco más difícil. En cambio, la luz sí va a atravesar la restauración, si es de cerámica o de resina, y va a polimerizar el adhesivo que está en contacto con esa restauración y parte del cemento adhesivo que está en la parte interna. Como es un material resinoso, pues usamos glicerina y polimerizamos a través de esta glicerina hasta tener nuestra restauración completamente terminada. Acá recibimos el protocolo. A la restauración le vamos a crear micro retenciones, ya sea con grabado ácido hidrofluorhídrico o microarenado, según sea el caso. Aplicación de silano para el caso de la porcelana, aplicación del adhesivo y guardar en un lugar seco y alejado de la luz. Para la preparación, pues obviamente aislamiento, limpieza de la preparación, grabado ácido, lavado, secado de ese lavado, sin resecar obviamente, ya hablamos de eso cuando trabajamos de adhesión en operatoria. Vamos a aplicar nuestro adhesivo, la polimerización de ese adhesivo en la preparación, la aplicación del cemento resinoso, nuestra incrustación, adaptación y eliminación de excesos, fotopolimerización por 40 segundos. Esto va a depender de la irradiancia de mi lámpara de fotopolimerización. Lo que sí no es negociable es hacerlo en cada superficie, es decir, mesial, distal, bucal, lingual. Mesio lingual, disto lingual, mesio bucal, disto bucal y oclusal. Eso sí no es negociable. Aplicación de glicerina, fotopolimerización a través de la glicerina para eliminar la capa, para quitar la capa inhibida por oxígeno que tiene todo material resinoso. Y finalizamos con el chequeo de la oclusión del paciente. Aquí tengo resumido todo el protocolo adhesivo en una incrustación cerámica. Esto es una incrustación de disilicato de litio, una inlay de disilicato de litio. Aquí estamos aplicando el ácido hidrofluorhídrico. Vean que el grabado con ácido hidrofluorhídrico va a dejar esta superficie blanquecina. Bueno, les voy a adelantar esto. Lo van a ver más adelante en detalle. Esta superficie blanquecina, uno podría pensar es la superficie grabada. Y lo es. Pero de hecho estos son cristales de... se me ha ido la composición química, pero son cristales que han sido extraídos de la cerámica gracias al grabado con el ácido fluorhídrico. El problema es que estos cristales están depositados superficialmente. Y si yo hago mi protocolo adhesivo aquí, me voy a adherir a esos cristales que están puestos superficialmente. No me voy a unir a la incrustación. Entonces puedo tener problemas de descementación. Entonces aplicamos un ácido fosfórico, como el que usamos normalmente. Ese ácido ortofosfórico a la cerámica no le va a hacer absolutamente nada, porque es un ácido débil. Pero a los cristales estos que se han depositado sobre la superficie, sí, los disuelve. Y me crea una superficie grabada por el ácido hidrofluorhídrico, pero limpia de esos cristales. Les debo el nombre de cuál es la composición química de esos cristales. Luego tenemos la aplicación de nuestro silano, aplicación del adhesivo y finalmente aplicación de mi cemento resinoso, que para la foto lo colocamos en la incrustación, en la restauración. Pero les decía que yo recomiendo colocarlo en la preparación, es decir, en el diente. Eso es como un resumen de lo que hemos estado viendo en las preparaciones. Vean las paredes divergentes, la amplitud, 1/3 de la cara oclusal
de este inlay. Hay una caja proximal, ángulos redondeados. Vean expulsividad de paredes. Aquí se ven los ángulos redondeados. Ángulos redondeados internos. Grosor adecuado, ángulo cabo superficial recto. Ruptura del punto de contacto, es bien importante. Vean la divergencia de las paredes para permitir el asentamiento de la restauración. La profundidad adecuada para darle grosor a mi material restaurador. Este es el caso de un onlay, donde involucramos una cúspide vestibular. Vean los mismos principios, cabo superficial recto, redondeados internos, paredes divergentes. Vean la divergencia de las paredes, ahí se ve. Superficies rectas, profundidad adecuada para el material, una caja proximal. Supragingival, como lo ven en este caso. Paredes divergentes nuevamente, ángulos redondeados, piso recto. Cabo superficial recto. En el caso de un overlay, vean que mantenemos la morfología cuspidia, ángulos redondeados. Vean que no hay ningún ángulo aquí. Sí, la cajita siempre. Todos llevan esta proyección. Ángulo, punto de contacto roto para poder impresionar adecuadamente esa zona. Respetando la anatomía de las cúspides, las vertientes cuspidias. Y vean que no llega hasta cervical como una corona. Eso es un overlay. Prácticamente donde resumimos todos los principios de preparación actuales para incrustaciones. Termino con unos casos clínicos. Este caso me gusta mucho mostrarlo porque era de mis pininos en hacer incrustaciones poliméricas postcuradas. Por ende, de hecho, ni siquiera es fotografía profesional, sino que son fotografías con una cámara digital de las chiquitas de antes. Ahí, de hecho, también la técnica de confección ya no la hago así. Hoy trabajo con troqueles, trabajo de otra manera para generar contactos. Es decir, la guardo, no sé por qué la muestro, la verdad, si tiene tantos errores, pero le guardo un afecto especial. Y lo que les estoy mostrando ahí es el aparato o el horno donde yo las proceso. Si ustedes se dan cuenta, y eso les quiero mostrar, aquí tiene estas candelitas de luz. Estas son sí candelitas de luz fluorescente, pero es una luz azul, igual a la luz de la lámpara de fotopolimerización. Y tengo aquí abajo y también tengo en la tapa, ¿ya? Aquí, esta resistencia de metal que se ve alrededor es la que calienta y es la que genera el ambiente de temperatura adentro del horno. Y este agujerito que se ve aquí, donde está el cursor, es el agujerito por medio del cual se succiona el aire de esta cámara, perdón. ¿Ya? Y esto queda en ausencia completa de oxígeno con una presión específica, con luz y con calor. Esta es la bomba que succiona el aire a través de esta entrada de aire. Esto lo procesamos o horneamos durante 14 minutos. Y una vez que lo hemos horneado, ya sale mi restauración. Y aquí ya está puesta la restauración. Insisto,
El caso está muy mal planteado fotográficamente, pero me sirve para explicarles el proceso. Y está muy mal fotografiado también. Este es otro caso. Esta incrustación sí se las puse al principio, ¿verdad? Vean cómo el material fino es el que reprodujo toda la parte interna de la incrustación. Eso siempre lo tenemos que obtener. Aquí me puse a inventar, leí un artículo en el cual se hacían troqueles con un material blando, se obtenían ciertos beneficios. Este material se llamaba poliéter, digo se llamaba porque ya no viene aquí al país. Hicimos en este modelo, hicimos una incrustación con esta resina. Ahí está la incrustación. Y esta es la que les mostré, insisto. Y esta lo mandamos a procesar al horno y ahí está ya en su posición, ya colocada en la boca. Esta es la que les mostraba de su compañero, donde está trabajada por capas. Es una lesión cariosa que comprometió la cúspide vestibular. Y lo que les decía hace un rato, solo este pedacito de cúspide no me funciona. Entonces tuvimos que preparar de manera de incluir toda la cúspide vestibular en el diseño de la incrustación. Y así es como quedó finalmente la restauración. Quedó bastante bonito, bastante natural. Esta es una endocrown, la endocrown que les he estado mostrando. No, este es otro caso, pero es otra endocrown. Ahí vean la prominencia, el acceso en la cámara pulpar, no se nota mucho. La cajita proximal, ahí está la restauración y fuera, y ahí está la restauración ya cementada. Esta es la endocrown que les mostré. Vean la cámara pulpar, echamos mano de toda la cámara pulpar para obtener superficie adhesiva. Esta es la resina con la que se trabajó esta incrustación. Ahí tenemos el endocrown ya procesado, es decir, ya listo para su cementación. Aquí vemos el diente desde una vista un poco hacia vestibular y aquí con la restauración ya cementada y en funcionamiento. El de atrás también se trabajó una incrustación convencional. Esta estaba vital. Ahí se ve ya cementada. Aquí se puso un implante después. Esta la traigo porque es interesante. Es una combinación de dos procedimientos. De una corona cerámica y de una incrustación de resina. Interesante. Son dos materiales diferentes, pero que yo los puedo trabajar juntos y vean que hasta el match de color es bastante parecido. Creo que tengo aquí no tengo aquí está la clínica. Vean, esta es la preparación para corona. Esa es la preparación de la incrustación. Vean los mismos principios que les mostré. Vean que en este caso, hechos por mis manos, ¿qué quiere decir? Que son los que nosotros en realidad estamos haciendo. No les estoy mostrando algo que no se haga, ¿verdad? Aquí tenemos, y aquí sí se van a recordar de lo que recién acabamos de ver. Esto es dentina esclerótica, no es lesión cariosa. Esto no hay que eliminarlo. Esto completamente duro. No viene al tema de la clase, pero es importante mencionar. Vean la expulsividad de las paredes. Ahí se alcanza a ver cómo las paredes están divergentes. Vean cómo nivelamos el piso pulpar. Aquí la lesión cariosa me había hecho un hueco en esta zona que para emparejarlo desgastando tejido habría tenido que desgastar demasiado. Entonces emparejamos con material y ahí está ya cementada la incrustación y su coronita correspondiente. Ahí está en función. Esto es recién cementado, por eso es que se ve el exceso ahí de cemento. Aquí. Y aquí está la incrustación. Y se logra más o menos ver. Y eso es lo que tenía preparado hoy para ustedes hablando de incrustaciones. Me voy a ver si hay preguntas en el chat, que por lo visto no hay. Así es que si hay que hacer preguntas, este es el momento para poder hacerlas. ¿No hay? Doctor, solamente un comentario. Comentarios.
felicitarlo. A mí me fascinan sus clases, doctor. Me gusta que le gusten. Lo importante muy es que amable, doctor. esto, Sí lamentar que algunos estudiantes se retiren. Porque yo no sé, aquí dice que hay unos que se retiren. No hay sé cómo problema eso porque ¿qué es ahorita, lo que pasa? le interrumpo solo un segundo. Ahorita, miren, ahí puse en el chat asistencia. A partir de ahorita pónganme su nombre en el chat. Perdón, doctora, diga. Sí, porque en realidad